Vamos a ir a la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Y vamos a orar para que sea el Señor quien nos dirija en esta noche. Amén. Amado Dios y Padre de la gloria, delante de tu presencia estamos reunidos hoy delante de ti, glorioso Dios, para exaltarte y para glorificarte y para rogarte una vez más que nos dirijas por medio de tu palabra, Señor, a que recibamos, creamos y entendamos todo lo que nos quieres hablar, que podamos mirar ese amor tan maravilloso que tú tienes para nosotros, que no ha sido porque nosotros nos lo ganamos o porque hicimos algo para recibirlo y merecerlo, sino porque te ha placido solamente hacerlo, amarnos, escogernos, elegirnos, llamarnos y atraernos a ti. Señor, que podamos valorar el hecho de que tú nos elegiste desde antes de la fundación del mundo solamente porque tú eres soberano y porque te plació. Por favor, Señor, habla en nuestras vidas y que cada uno de aquellos que pueda recibir y escuchar este mensaje hoy pueda valorar ese gran amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Y que en base a ese amor nos esforcemos en vivir una vida que te agrade, que te exalte y que te glorifique. Señor, por favor, sigue hablando a nuestras vidas. Síguenos conduciendo a ser sensibles y a mirarte a ti y no lo que tú nos puedas dar. Esto te lo pedimos hoy, dándote gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hemos estado estudiando la primera carta a los tesalonicenses y nosotros podemos ver Tesalonicenses capítulo 1 y vamos a mirar cómo el apóstol Pablo nos ha dicho desde el versículo 2 y 3 y vamos a continuar para que vayamos hoy a los versículos 4 y 5 que es los que vamos a estar estudiando en esta hora. Amén. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a Él sea toda la gloria. Amén. El apóstol Pablo ya nos había dicho en los versículos 2 y 3 lo siguiente: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto es una oración que Pablo comenzó pero no ha terminado allí. Y la oración continúa en el versículo 4 en adelante. Y sigue diciendo, leamos ahí 4 y 5. Sabiendo, hermanos amados de Dios, de vuestra o su elección de vosotros, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como sabéis, qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Amén. Puede tomar asiento. Y el mensaje que traemos en esta noche lleva como título, escuche muy bien, la iglesia amada y escogida por Dios. La iglesia amada y escogida por Dios. Ya, como decía, hace ya varios días hemos venido estudiando esta primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Y hemos visto cómo en la providencia de Dios, Dios mismo se encargó de hacer cosas para que esta iglesia fuera fundada. Dios se encargó, Dios fue guiando a cada una de las situaciones y circunstancias para poder fundar esta iglesia. E incluso Dios se encargó de colocar obstáculos a Pablo y a su grupo misionero durante su segundo viaje para poderlos guiar, para poderlos llevar a que ese evangelio fuera llevado justamente a la ciudad de Tesalónica y edificar, formar, constituir allí una iglesia. Y vimos cómo de forma sorprendente muchos hombres y mujeres de Tesalónica, incluso nobles, mujeres nobles y hombres nobles incluso, vinieron al Señor, se convirtieron de los ídolos al Señor.
Y luego vimos también cómo Dios obró en la vida espiritual de estos nuevos creyentes. Y así entonces vimos cómo Pablo comenzó dando aquí en esta primera carta, dando gracias a Dios en los versículos 2 y 3 que nosotros ya estuvimos estudiando anteriormente. Ahora, porque esta era una iglesia que mostraba su fe por medio de sus obras. Esta era una iglesia que verdaderamente era una iglesia recién formada, recién constituida cuando él se fue. Y ahora Pablo les escribe y él sabe, él está convencido de que esta iglesia era una iglesia que tenía una fe genuina y verdadera y mostraba su fe por medio de sus obras. Era una iglesia que motivaba, que trabajaba arduamente, motivada por su amor a Dios y por su amor a los hermanos. Era una iglesia que se esforzaba, que se trabajaba y que se dedicaba. Era una iglesia que mantenía su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso en medio, dice, de gran oposición. Esto era la iglesia en Tesalónica. Y esto es lo que el Señor nos ha mostrado. Ahora, en los versículos 4 y 5 a los cuales nosotros llegamos hoy, que son los que vamos a estar viendo, vemos que Pablo continúa con ese mismo espíritu de gratitud, pero esta vez motivado por algo más profundo. Él daba gracias a Dios porque estos hermanos eran, escuche, amados y elegidos por Dios. Él estaba dando gracias porque esta iglesia, estos hermanos eran amados y elegidos por Dios. Y creo que es un buen motivo para dar gracias. Que Dios elija a personas y los ame, eso es un motivo para dar gracias. Que Dios los escoja es algo impresionante. Como quien dice, Pablo dice, doy gracias a Dios porque ustedes son amados y escogidos de Dios. Está diciendo él. Y todo lo demás por lo cual yo puedo dar gracias al Señor de ustedes es justamente por esto. Por ese maravilloso acontecimiento. Todo por lo que yo pueda dar gracias de ustedes delante de Dios se deriva justamente de ese acontecimiento glorioso y maravilloso. ¿Cuál? Que Dios los amó y Dios los escogió. Dios mismo. Como quien dice, Pablo está diciendo, si ustedes han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, si ustedes manifiestan esos rasgos de madurez espiritual, fe, amor y esperanza, es porque Dios los amó y los eligió. Es lo que está diciendo Pablo. Todo lo que ustedes muestren, todo lo que ustedes manifiesten, su crecimiento espiritual, su fe, su amor, su esperanza, tiene un solo motivo, una sola razón y una sola base. ¿Cuál, Pablo? Dios los amó, Dios los eligió. Eso es lo que hace que ustedes sean lo que son. La elección y el amor que Dios ha hecho sobre ustedes. Ahora, le voy a ser sincero. Este tema de la elección cuando uno lo toca en las iglesias es un tema bastante difícil de tocar. El decir que Dios eligió es un tema que a muchos les incomoda. A mí de manera especial, cuando vi por primera vez lo que era el tema de la elección, de que Dios predestinó, para mí fue la cosa más horrible de la vida. Y yo dije, Dios es un perverso. Pero Dios no es perverso, lo que pasa es que Dios es soberano. Y Él hace como Él quiere. Porque es que Él es el que gobierna la creación, no la creación a Él. Y cuando Él decide elegir a alguien, dígame sinceramente, ¿quién puede decirle a Dios que no elija a alguien? Si Él nos creó. Y ese tema de la elección, para muchas personas no suena tan bien. Incluso algunos piensan que la doctrina de la elección, de la predestinación, debe ser tratada solamente con personas que ya son muy maduras y llevan mucho tiempo en el evangelio. Eso no es lo que yo veo en esta carta. Pablo le está hablando a la iglesia en Tesalónica, una iglesia niña, una iglesia que apenas está empezando, y les está diciendo, tengan en cuenta la elección, la predestinación. Dios los amó, Dios los eligió. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Y díganme, ¿quién le dice no a Dios?
No hay nadie que lo haga. Entonces, este es un tema que debe tratarse con creyentes que tengan mucho o poco tiempo en el Señor, no importa. Hay que tratarlo. No importa cuánto tiempo lleven en la fe. Tenemos que tratar este tema. Es lo que el apóstol Pablo habla. Esta era una carta a una iglesia recién convertida. Y el apóstol Pablo lo está tocando aquí. Es más, cuando uno mira a muchos estudiosos de las Escrituras, uno puede apreciar cómo aquellos que se han dedicado a estudiar la historia de la Biblia y de los escritores de la misma, la mayoría de los estudiosos de las Escrituras dicen que la primera carta a la iglesia en Tesalónica es la primera carta que el apóstol Pablo escribió. El primer escrito que hizo el apóstol Pablo fue justamente esta primera carta a la iglesia en Tesalonicenses. Y aún siendo su primera carta, la primera vez que escribe a una iglesia niña, el tema que él trae es el tema de la elección. Y recordemos que está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, esta es una enseñanza que todos los cristianos tenemos que conocer, independientemente del tiempo que nosotros llevemos en la fe. Porque la doctrina de la elección tiene que ser de tal manera entendida, recibida y aceptada, que impacte nuestro carácter, que impacte nuestra gratitud, que impacte nuestra adoración, que impacte nuestro evangelismo, incluso que nos llene de confianza más y más en el Señor y muchas otras cosas más. Pastor, ¿y qué es eso de la doctrina de la elección? La doctrina de la elección significa que Dios desde antes de la fundación del mundo determinó si te salvas y si te salvas. Él vino a salvar a los que Él quiso salvar. Punto. Usted está hoy aquí porque Dios determinó, Dios te eligió para que estuvieras aquí. Usted no vino porque quiso, o sea, Dios determinó desde antes de la fundación del mundo que hoy estuvieras aquí. Pero tú tienes que creer para poder estar aquí. De eso se trata. Dios nos amó, Dios nos eligió. Y sobre este tema hay dos cosas que nosotros debemos mirar y que este pasaje nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Y lo primero que debemos mirar en base a este tema es la base de la elección. ¿Cuál es la base que en este pasaje hay sobre la elección? Versículo 4. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Escuche, la base de la elección no es por mérito nuestro. O sea, Dios no nos eligió por algo que haya en nosotros. Dios no nos eligió por algo especial que Él vio en nosotros. No, Dios nos eligió porque Él nos ama. Porque en su soberanía Él decidió amarnos. Aunque, escuche, esta es la parte tremenda de la elección y del amor de Dios. Él nos eligió porque Él decidió amarnos. Ahora, Él decidió amarnos cuando nosotros no le amábamos. Él decidió amarnos cuando nosotros lo aborrecíamos. Él decidió amarnos cuando nosotros lo rechazábamos. Él decidió amarnos cuando nosotros nunca lo buscábamos. Él decidió amarnos sin importar lo que nosotros estuviéramos haciendo. No hay ningún mérito en nosotros para que Dios nos amara. ¿Por qué nos amó Dios? Porque quiso. Porque quiso. Él nos amó porque quiso amarnos. Y por eso nos amó. Y entonces nos eligió. Es exactamente lo mismo que Dios a través de Moisés le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio 7, capítulo 7 y versículo 7. Él le dice lo siguiente: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres,
os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. La razón por la cual Dios amó a su pueblo no era porque el pueblo fuera algo. No era porque su pueblo lo mereciera. No era porque su pueblo mereciera su amor. Es porque Dios decidió amar. Eso es todo. Y porque los amó, dice, los escogió. Y los salvó, los libertó. Y Pablo dice en el texto de Efesios capítulo 1 y versículo 3 en adelante estas palabras. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según, vuelve y juega, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, elección y amor. Eso lo hizo Él. Desde antes de la fundación del mundo, nos eligió para que fuésemos adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Y es la misma conexión que hay o que encontramos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13. Y dice el Señor: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cuándo nos escogió? Dice, desde el principio. Desde el principio Dios nos escogió. ¿Para qué? Para salvación eterna. Para salvación en la eternidad. Y no habíamos hecho nada, ni malo ni bueno. Ni siquiera existíamos. No existíamos. No éramos nadie. No estábamos ni en proyecto siquiera. Y ya Dios nos había elegido. Solo por su gracia. Dios decide escogerte. Punto. Es lo mismo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Jesucristo antes de los tiempos de los siglos. Yo no sé si usted puede entender esto, pero yo le voy a ser sincero. El solo entender esto debería uno ocasionarle una alegría y un gozo tal que uno debería brincar en la silla. ¡Gloria a Dios! Dios me escogió a mí. Sí. ¿Por qué? Porque sí. ¿Y yo qué hice? Nada. ¿Y qué vio en mí? Nada. ¿Qué había de bueno en mí? Nada. ¿Y Él me escogió? Sí. ¿Y Él me amó? Sí. ¿Por qué? Porque quiso. ¿Y yo lo merezco? No. ¿Hice algo bueno? No. ¿Todo lo malo? Sí. ¿Y me amó? Sí. ¡Gloria a Dios! Simplemente Dios nos ama. Dios nos ama. Escucha, si eres un cristiano, es porque Dios decidió amarte y hacerte beneficiario de su gracia. Ya, escuche, porque Él decidió amarte, no porque decidiste que Él te amara, no porque hicieras algo para que Él te amara, no, simplemente porque Él decidió amarnos. O sea, Dios te amó porque te amó. ¿Ya? Así de sencillo. Y por causa de ese amor especial que Él tiene por los suyos, nos eligió. Ya, nos eligió. El amor de Dios por nosotros lo mueve a darnos a Cristo sin merecerlo. Escucha, ese amor de Dios por nosotros fue el que lo movió a Él para que nos diera a Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios por nosotros lo movió a darnos a Cristo para que Él muriera en nuestro lugar y nosotros fuésemos rescatados del pecado, para que Él muriera y nosotros muriéramos con Él, y cuando Él resucitara, nosotros juntamente con Él, y tuviéramos vida y vida abundante.
pero no merecíamos nada, hermano. Y ahora en Él todas las bendiciones están encerradas para que usted y yo disfrutemos de ellas. En Cristo. El amor de Dios es un amor particular para personas particulares. Escucha, tenemos que mirar el amor de Dios hacia mí. Él nos ama, pero debemos tomarlo como Él me ama a mí. De manera personal. Porque aunque Él nos ama, lo que Él quiere que entendamos es que Él me ama de manera particular, aunque nos ama de manera colectiva. Que entendamos que su amor es especial para cada uno de nosotros, porque Dios es un Dios personal, pero es un Dios general. Y necesitamos valorar el amor de Dios, porque es que a uno lo amen porque hizo algo bueno, bien, pero que a uno lo amen haciendo todo lo malo, eso es un milagro. Es una bendición y es un beneficio. El amor de Dios es un amor particular por personas particulares, y eso lo vemos en la oración que el Señor Jesucristo hizo antes de ir a la cruz en Juan 17. En Juan 17 y versículo 9 dice: yo ruego por ellos, y escucha lo que Él dice: no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. O sea, el Señor Jesucristo está diciendo algo así: Padre, lo que yo te estoy pidiendo por mis discípulos, no lo puedo pedir por el mundo, porque el mundo no es mío, sino los que me diste. Solamente los que vas a salvar, solamente los que ya escogiste, ellos son míos, los otros no lo son. Eso dice Él. Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí, pero ahora escuche lo que Él sigue diciendo en esta oración en el versículo 22 de Juan 17. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también como a mí me has amado. Escuche, la Biblia dice que el mismo amor que Dios tiene para su Hijo es el mismo amor que tiene para los que eligió. La misma calidad de amor que tiene para su Hijo, la tiene para aquellos que eligió. Es el mismo amor que, bueno, vamos a traerlo de una manera más personal. El mismo amor que Dios el Padre tiene por el Hijo, lo tiene por usted. De la misma manera en que Dios ama al Hijo, te ama. Igual. Ni más ni menos. De la misma manera que Dios el Padre ama al Hijo, te ama. ¿Te puedes imaginar cuánto Dios ama al Hijo? Pero ¿te puedes imaginar cuánto te ama? Si es la misma calidad de amor, te ama. ¿Y por qué te ama? ¿Qué estás haciendo para que Él te ame? Pero le dice que te ama. ¿Será que nosotros verdaderamente estamos valorando el amor de Dios? ¿Será que nosotros vivimos un estilo de vida tal diciendo, Dios mío, como el rey David? El rey David se deleitaba obedeciendo a Dios y era perfecto. No. Pero él entendió el amor de Dios. Dice que el rey David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Escucha, él amaba al Dios de la gloria y él determinó por amor a Dios y por el amor que Dios tenía hacia él, agradarle, obedecerle por amor. No por imposición, por amor. De la misma manera que él ama a su Hijo, nos ama a cada uno de nosotros. Ese amor que Él tiene por el Hijo está reservado para nosotros. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Hermano, realmente usted sabe qué significa eso, por Dios. Yo creo que eso es lo que nos falta en la iglesia. Eso es lo que le falta al cristiano de hoy. Entender qué clase de amor es el que Dios tiene por nosotros. ¿Qué clase de amor? ¿Qué tanto Él nos ama? Pero ¿qué hacemos nosotros para merecer dicho amor? Dígame, ¿qué hacemos nosotros para merecer el amor de Dios? ¿Qué hacemos? Sí, desobedecer,
hacer lo que no le agrada, decir lo que Él no quiere que digamos, ir donde no quiere que vayamos, ver lo que no quiere que veamos. Y sin embargo, el amor de Dios continúa ahí y es estable y no se mueve y no varía. Y aún así Él nos ama. Él nos ama. Hay personas que a veces se sienten carentes de amor. Yo he escuchado a creyentes decir: es que yo siento que no me aman. Así dicen muchos. ¿Cómo es que dicen por ahí? El gusanito. Nadie me quiere, todos me odian. Bueno, si de pronto te sientes así de alguna manera, te quiero decir que de hoy en adelante nunca vuelvas a pensar así. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios es suficiente. Porque Dios te ama tanto que así nadie más te ame. Eso debe llenar todo tu ser. Solo el amor de Dios. Cuando te sientas carente de amor, tienes un problema. Porque cuando te sientas carente de amor es porque estás perdiendo la grandeza del amor de Dios en tu vida. Es así. O porque tal vez estás esperando de alguien lo que solo Dios te puede dar. Tremendo. Escucha, esta frase que voy a decir es una frase que se ha convertido en una frase coloquial, en una frase tan común, y por ser tan común ha perdido como el verdadero valor. Pero a pesar de que es una frase tan común, es una gran verdad y que muchas veces nosotros no valoramos. Y es lo que muchos hacen, que decíamos en un mensaje anterior, que no es evangelizar, que van y se paran en un centro comercial a decirle a todo el mundo: Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Pero escucha lo que te quiero decir: Cristo te ama. Cristo te ama. Y es una realidad. ¿Sabes cuál es el problema? No lo valoras. No lo entiendes. No lo percibes. No percibes el peso que hay en decir: Cristo te ama. No estás entendiendo, no estás vislumbrando, no estás visualizando el peso que hay en esa frase que se ve tan simple y tan común. Porque ¿a quién ama? A perversos, pecadores, mentirosos, engañadores, egoístas, idólatras. Pastor, pero ya soy cristiano, y puede ser el mismo egoísta, idólatra, mentiroso y engañador, diciendo que eres cristiano y aún así Él te ama. ¿Cuántas veces buscamos a Dios solo por interés? Queremos recibir de Dios, pero no lo queremos a Él. Y entonces, esta es una frase muy coloquial, pero es una gran verdad que debemos valorar. Escucha, ¿y sabes qué significa esa frase? Que el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, el que sostiene toda su creación con el poder de su palabra, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el más que todos los demás, te ama. ¿Lo valoras? ¿Lo valoras? ¿Vives una vida acorde al amor de Dios? ¿Estás esforzándote en vivir en santidad porque Él te ama? ¿Estás esforzándote en agradarle porque te ama? ¿Estás esforzándote en abandonar el pecado porque te ama? ¿Lo estás haciendo? Eso es lo que el Señor quiere que entendamos hoy. Y que Él te ama porque Él decidió amarte. Simplemente. El amor de Dios es un amor particular y es un amor especial. Es un amor tan grande y tan profundo que, escucha, no da lugar a ninguna necesidad psicológica. No hay necesidades psicológicas si tú entiendes que el amor de Dios es para ti. Esa gente que tiene que ir al psicólogo, esa gente que tiene que ir a que los atiendan. No. Si valoras el amor de Dios, eso no te pasa. Porque el amor de Dios es suficiente.
Un pastor decía estas palabras, escucha. Nosotros, los cristianos, porque el mundano no puede, el que no conoce al Señor no puede, pero escucha, nosotros somos una taza, no somos una taza de amor con un agujero. Nosotros no somos una taza de amor con un agujero. Dice, hay personas que se ven a sí mismas como una taza de amor con un agujero. No importa cuánto le metas, nunca se llena porque no se sacia. Nosotros no somos una taza de amor con un agujero. Los cristianos somos una taza donde el amor de Dios sobreabunda, porque somos amados por Dios y por ese amor nos eligió. Eso es el cristiano. Y cuando Dios te elige, te libera. Nos liberta. Liberta a cada uno de aquellos que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Nos da libertad de la esclavitud del pecado y lo hace dándonos vida juntamente con Cristo. Y para venir a Él. Y escucha, Él nos dio vida porque estábamos vivos. ¿A quién es el que se le da vida? A un muerto. Y estábamos, dice el apóstol Pablo, muertos en delitos y pecados. Y ahora en su gracia, a ese gran amor, el Señor entonces nos da vida. Y tenemos no cualquier vida, vida abundante. Y libertad de la esclavitud del pecado. Los cristianos. Ya soy libre, Satanás no puede controlar mi vida. El cristiano verdadero. Y cuando entonces eso pasa, soy libre para agradar a Dios. Soy libre para buscar vivir en santidad. Soy libre para agradar a aquel que me libertó por amor a ese gran amor que Él me ha dado. Hermanos, yo no sé si usted puede entender esto. Aquí es donde yo empiezo a revolcar mis sentidos y puedo decir, ok, Dios estaba en su trono y determinó crear el ser humano. Creó al hombre y a la mujer. Este pecó en el Edén y toda la humanidad se pervirtió. Pero ahora Dios hizo un milagro mayor que crear al hombre en el huerto del Edén. ¿Y cuál es el milagro mayor? Envió a su Hijo. Seamos sinceros. El hombre pecó en el Edén, toda la humanidad se pervirtió. ¿Qué necesidad tiene Dios de salvar la humanidad pecadora que lo ofendió? ¿Dios está acaso obligado a perdonarnos? ¿Dios está obligado a salvarnos? ¿Hay algo en nosotros que le motive para que nos salve? No, no hay nada. Sin embargo, le plació hacerlo. ¿Por qué? Porque quiso. Ahora, la manera de hacerlo no era diciendo, muy bien, qué pesar esta humanidad, hombre, sí, se dejó engañar. Bueno, perdonémoslos a todos y se acabó. Oh, no, no fue así. Él dijo, para que ustedes sean perdonados, yo voy a entregar la vida de mi hijo para que muera por ustedes. Pero únicamente van a ser salvos los que depositen su fe, confianza y esperanza en mi Hijo. Y cuando ustedes depositen su fe y confianza en Él, ustedes van a ser salvos. Ahora, escuchen esto. No es que yo les voy a alcahuetear el pecado. No, alguien tiene que pagar y mi Hijo va a pagar. Dios el Padre determinó llevar a su propio Hijo a la cruz, matarlo en la cruz, descargar todo el peso de su ira sobre su propio Hijo para que usted y yo estemos vivos. La pregunta que a mí me viene es esta. ¿Cuántos aquí saben que eso es verdad? Bueno, al menos hay 2 o 3, el resto están muertos. ¿Cuántos saben que Cristo murió por ustedes en la cruz? ¿Cuántos saben que Cristo les ama? Y entonces, ¿por qué obedecemos tanto al Señor? ¿Por qué a veces tanto egoísmo? ¿Por qué no vamos a las Escrituras? ¿Por qué no tenemos una verdadera relación con Él? ¿Por qué fallamos tanto?
¿Por qué pecamos tanto? ¿Por qué dudamos tanto? ¿Por qué cuando nosotros vemos el problema se nos olvida que era lo que nos hablaba el Señor el domingo? De lo chiquito que es Dios, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cómo era que decía? Me llamaba la atención lo que decía el hermano. Cuando él cocina, él coge la sal con 3 dedos, yo también. Yo saco la sal con 3 dedos. Y dice, así esparció Dios el polvo de la tierra. Hermano, por Dios. Que todas las naciones de la tierra le son como una gota de agua. ¿Usted está entendiendo? 7,000 millones de habitantes, bueno, 8,000 ya. 8,000 millones de habitantes como una simple gota de agua en la mano de Dios. Dice la Escritura que los cielos de los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y ese es el que te ama. Pero ese es el con que te quieres rebeldizar. A ese es el que le quieres decir, Señor, si usted no me da lo que yo quiero, no le vuelvo a hablar. ¿En serio? Señor, ¿cómo era que decía el hermano? Señor, si usted no me da un empleo, no vuelvo a la iglesia. Y Dios dirá, ese no es mi problema. ¿En verdad estás valorando quién es Dios y qué eres? Hermanos, por Dios, ¿cuántos miles de millones de personas hoy han ido al infierno por no creer en Cristo? Y estás vivo solo por el amor de Dios. Verdaderamente estamos valorando cómo Dios nos ama. Escucha, hemos visto en esta carta que es un privilegio ser parte de la iglesia de Cristo. Hemos visto en esta carta que nosotros somos una iglesia en la que Dios está obrando. Y ser parte de la iglesia es un privilegio, ¿sabes por qué? Porque Él ama a su iglesia. Él nos ama y Él tiene todo para nosotros, pero no recibimos más. ¿Sabes por qué? Porque no lo amamos como Él quiere que le amemos. Él quiere que entendamos que somos una iglesia que Él amó y eligió. Y la base para que Él nos elija es su amor. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de la elección de Dios? Pablo nos dice, yo sé que ustedes son amados y elegidos. Claro, y hay unas evidencias que muestran que verdaderamente ustedes son elegidos de Dios. Sí, es una bendición. Hay evidencia. ¿Usted sabe cuáles son las evidencias de que usted verdaderamente es una iglesia amada y elegida? El jueves la vemos. El jueves vamos a ver si aún vivimos. ¿Cuáles son las evidencias de que somos una iglesia elegida? De ñapa. Versículo 5, para que lo vaya meditando. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como sabéis, qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Ahí está. Ahí están las evidencias. Estúdielo. Y entonces el jueves, si estamos vivos, cuando venga, usted va a decir, hágale, pastor, que ya lo tengo listo. Pero lo primero que debemos tener listo, ¿sabe qué es? Nuestro corazón, para que entienda, para que crea y para que valore ese amor que Dios ha dado hacia nosotros. Escucha, de tal manera que nos eligió. ¿Para qué nos eligió? Para que seamos hijos de Dios. Hijos de Dios. Valora que eres un hijo de Dios. A veces valoras que eres amigo de fulano, de sultano, porque tiene dinero, porque tiene carro, porque tiene casa, porque que el familiar que es rico, que el familiar que sale en YouTube, que el familiar... No. Él es el más famoso del universo. Él es el más poderoso del universo. Él es el más grande del universo. ¿Y sabes qué? Te está diciendo que el más grande del universo te ama. Vive en consecuencia el amor de Dios. Y cada día acércate más a ese que te ama. Porque aunque no merecemos nada, Él sigue diciendo, yo te amo.
Cuando de tus labios salgan, Cristo, yo te amo, como palabras a Él, que no salgan de boca solamente, que salgan de adentro de tu corazón. Escucha, sin importar el problema, la dificultad, la necesidad, sin importar la tormenta, sin importar cómo esté el mundo a tu alrededor, que entiendas que a pesar de que pase lo que pase, Él te sigue amando. Y que en medio de la prueba, Él está manifestando su amor, porque dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Acércate hoy a Él. Evalúa el amor que Dios ha tenido desde que tienes memoria hasta el día de hoy, pero evalúa qué tanto tú verdaderamente le amas a Él. Y sigue viviendo para la gloria de su nombre. Oremos a nuestro Salvador y que Él nos ayude verdaderamente a valorar ese amor tan glorioso que tiene por nosotros. Padre, gracias te damos en esta noche una vez más por tu misericordia, por tu fidelidad. Señor, la verdad es que al mirar lo que nosotros somos, realmente deberíamos entender que no merecemos el amor de Dios. Pero tu palabra nos dice que nos amas no por lo que somos, ni siquiera por lo que hacemos, ni siquiera porque te buscamos. Nos amas porque decidiste amarnos. Fue tu decisión amarnos a pesar de. Ayúdanos, oh mi Dios, a valorar ese amor. Ayúdanos, Señor, a mirar ese amor reflejado en todo lo que hay a nuestro alrededor. De que a pesar de que somos pecadores, a pesar de que fallamos, a pesar de que nuestras falencias son tantas, a pesar de que no hacemos lo que nos has dicho que hagamos, recibimos de ti, Señor, abrigo, sustento, alimento, bendición tras bendición tras bendición. Ayúdanos, Señor, a ver tu gran amor reflejado en todo lo que hay a nuestro alrededor, todo lo que hay a nuestro alrededor, y que podamos, Señor, buscar cada día, vivir para agradarte. Señor, ayúdanos a entender que como cristianos somos una iglesia amada y elegida por un Dios santo, soberano y sobre todo poderoso. Estamos en tus manos, ayúdanos a creerlo y entonces así poder vivir una vida cristiana que te agrade a ti y entonces ir y llevar el mensaje, a dar a conocer el evangelio de Jesucristo a aquellos que no te conocen, para que también ellos hagan parte de la iglesia y también sean amados y elegidos. Señor, por favor, es nuestra súplica, es nuestro ruego que nos den la sabiduría necesaria para atender a lo que tú nos hablas, para valorar el amor que tienes por nosotros y para que así entonces te demos a conocer como un Dios que ama, como un Dios amante, como un Dios que bendice, como un Dios que está por encima de todo y que su único propósito es derramar amor y bendición sobre aquellos que depositen su fe, confianza y esperanza en el Cristo glorioso que murió en la cruz del Calvario. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Y ahora al salir de este lugar te rogamos, Señor, que nos lleves a nuestros hogares en bendición y en tu victoria y que de la misma manera, oh Dios, podamos meditar en este amor precioso que tienes para nosotros y que entonces nos conduzca a buscarte, a agradarte, a servirte y a hacer tu voluntad. Es lo que te pedimos hoy, dándote gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.